Muy buenos días, estimado auditorio. Qué bueno que nos acompañan. Quiero darles la bienvenida a este fondo de consulta comunitaria que pertenece a CIMA, Ciudadanos por el Medio Ambiente. Y no puedo dejar de mencionar, desde luego, que este programa de espacio y tiempo para la memoria y la reflexión está auspiciado por la Organización de Jubilados y Pensionados de la Preparatoria número 7 de la Universidad de Guadalajara, organismo al cual yo pertenezco y que formamos parte del mismo Sindicato de Trabajadores Académicos de nuestra Universidad de Guadalajara. Por ello, parto de la siguiente forma. Ustedes ahorita me están viendo con sombrero, ¿sí? Pero me lo voy a quitar para estar más cómodo porque es la manera en que yo trabajo en el bosque pedagógico del agua. Es decir, estamos hablando de que al pertenecer yo desde hace varios años a CIMA, que es Ciudadanos por el Medio Ambiente, y que ustedes pueden apreciar el logotipo que tenemos aquí, como también tenemos una gorra que nuestros compañeros y compañeras cuando laboran en el bosque utiliza para protegerse de los rayos solares. Es una gorra donde viene el logotipo de Ciudadanos por el Medio Ambiente en el bosque pedagógico del agua. Bueno, este espacio público es muy importante que sepan, tiene toda una larga historia socioambiental que en su momento lo vamos a decir aquí, porque nos va a llevar buen tiempo, es toda una larga lucha ciudadana por recuperar un espacio dentro de la ciudad y convertirlo en un bosque urbano. Esto es muy importante. El tema de hoy, quiero decirles, es un tema muy interesante porque vamos a hablar, vaya, del agua, para variar. Y queremos decir que, por ejemplo, al hablar del agua, había que voltear a ver a este planeta Tierra, a nuestra casa común, y en donde nosotros vamos a observar que hay grandes mares, grandes océanos, muchos de ellos, y que efectivamente pudiéramos decir que hay mucha agua ahí, pero esta agua contenida es agua salada. Cuando hablamos nosotros de la relación del agua con el ser humano, bueno, pues hay que decir que a través de miles y miles de generaciones, pues el agua que nosotros bebemos es agua dulce. Y justamente cuando hablamos que en el planeta hay muchísima agua en los mares y océanos, pero es agua salada, estaríamos hablando de un 97% de esta agua que está aquí en los mares y océanos, donde hay toda una fauna y flora acuática y que además, bueno, pues hemos tenido años de exploración, entre ellos Jean Cousteau, un francés que con su barco especializado en ciencias oceanográficas, y muy equipado ese barco, el Calypso, que por cierto, aparte de tener un submarino, pues hasta un helicóptero, y bueno, con estos adelantos tan importantes en investigación oceanográfica, él empezó a estudiar muchos de estos mares, adentrándose a estas aguas saladas. Ahora bien, como lo que nosotros estamos hoy en día preocupados es sobre el agua dulce, es decir, el agua de beber, el agua de uso humano en términos generales, y de ahí es de que solamente el 2,5 de porcentaje de agua en el planeta pues está contenida en los polos, tanto en el polo norte y sur, que son aguas dulces, pero imagínense ustedes a comparación del 97% que es agua salada. Y realmente, pues en los polos, pues está congelada. También hay aguas subterráneas en este 2,5 y solamente menos del 1% es agua que está disponible para uso humano en todo el planeta. De tal manera que, bueno, si nos ponemos a observar ya
a fondo qué pasa con este tan bajo porcentaje de agua disponible, pues sí, tendríamos que ver muchas cosas. Por ejemplo, si vamos a hablar de este tema, habría que distinguir en lo que es la disponibilidad del agua y lo que es la calidad del agua. Cuando hablamos de disponibilidad, ya lo estamos diciendo, en qué porcentaje andamos. Ya lo sabemos, desde la primaria nos dijeron, ¿verdad?, cómo debe ser el agua que bebemos, ¿sí? Insabora, incolora, inolora, es decir, ese es así lo que a primera plana nos dicen en la educación elemental, ¿sí? Ahora, en los estados físicos del agua ya sabemos que el agua puede presentarse en forma sólida, gaseosa o líquida, y ahí es donde observamos pues estos estados físicos del agua. Sin embargo, cuando ya hablamos de calidad del agua, ya es un tema muy espinoso. ¿Por qué? Porque, vaya, estamos hablando de un agua que, pues, o bien es para la vida, porque nosotros en sí somos un 50-70% agua, nuestro cuerpo, ¿sí? La necesitamos para poder transportar nuestros alimentos desde el punto de vista metabólico por nuestro tubo digestivo y así se va hacia la sangre y es un nutriente fundamental. Es decir, entonces estamos hablando de que el agua es vital para nosotros. Sí, es vida el agua, pero también el agua puede ser todo lo contrario. Si el agua está contaminada, ¿sí? Si el agua trae una serie de elementos que nos enferman, de ahí es donde nosotros sí tenemos entonces que observar cómo es que esta agua contaminada nos enferma. Y para eso hay estudios toxicológicos, bioquímicos, en sí química, tanto orgánica como inorgánica, muchísimos estudios de tipo epidemiológico, por ejemplo, también patológico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de agua contaminada puede ser desde el punto de vista microbiológico, físico-químico y hasta radiológico incluso. Es decir, tendríamos que ver que también el agua en contacto con el radón y con otros también materiales que pueden transmitir este tipo de contaminación radiactiva, pues vean ustedes a lo que estamos expuestos con un agua realmente pues contaminada. De ahí pues entonces que tendríamos que pues ubicar estos dos grandes temas, la disponibilidad y la calidad. Pero yo también quiero mostrarles aquí en este momento cómo, fíjense ustedes, esta publicación que aquí tenemos, que nos habla precisamente de que la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, editó este ejemplar. Es todo un libro de pasta dura en cuché y nos habla del agua que mueve a México. Pues son, digamos, una serie de grandes obras que se han hecho a través de nuestro territorio nacional con todas las cuencas hidrográficas, las cuales son efectivamente una gran responsabilidad para la CONAGUA. Y bueno, para celebrar 25 años de que fue fundada la CONAGUA en el periodo presidencial, si no me equivoco, de Salinas de Gortari, pues se hace esta publicación. Y aquí justamente encuentro en una gráfica al lago de Chapala, algunas obras por acá, que es precisamente cuando el agua de Chapala es atraída hacia un sistema de entubamiento y en donde el agua se va a dirigir a la área metropolitana de Guadalajara. La área metropolitana de Guadalajara pues requiere de agua, ya formamos parte casi 10 municipios y esta área metropolitana de Guadalajara pues ya requería desde los años 50 observaban la necesidad de más agua, ya no era suficiente, digamos, los pozos profundos, los manantiales, algunos lugares de donde nos abastecíamos como ciudad,
pero éramos la ciudad provinciana en los años 50. Ahora ya, pues, el lago de Chapala, a partir del año 1956, pues es, digamos, una fuente importantísima de agua. Estamos hablando de un 62% aproximado del agua que consumimos en esta gran ciudad metropolitana, pues proviene del lago de Chapala, que es el lago más grande de México. Luego también aquí me gustaría mostrarles, de aquí de nuestro fondo de consulta, pues este otro libro, vean ustedes, este libro de CONAFOR, pues es precisamente la Comisión Nacional Forestal, en donde nos habla de muchos bosques. Vean ustedes en esta lámina cómo estos, parte de estos bosques cálidos, húmedos, aquí nos muestra claramente en qué partes se encuentran, en estas partes rojizas, y por ahí está Jalisco, propiamente casi en las costas de Jalisco, ahí se alcanza a notar una franja rojiza, y donde vemos aquí el Océano Pacífico y el Golfo de México, que quede claro, es el Golfo de México. Por lo tanto, vamos nosotros a poder apreciar aquí en estas láminas, pues qué barbaridad, una serie de fotografías, de imágenes que nos ilustran claramente la vegetación y también la fauna silvestre. Vean ustedes aquí también a un mamífero, ¿verdad?, que se encuentra entre las ramas de estos bosques. Tenemos un ave, ahí está, miren, por cierto, un tucán. Y bueno, pues esto relacionado con el agua. ¿Por qué? Porque pues con agua es como también se alimentan los vegetales, los bosques, a través de los ríos, de los escurrimientos, de los arroyos, de los lagos, de los manantiales, y es por ello que tenemos todo un reino vegetal relacionado con el agua. De ahí pues que vamos a tener que decirles que preocupados por lo que está pasando en nuestro país, prácticamente en todas las cuencas hidrográficas, resulta que tenemos dentro de la legislación a nivel federal, porque el tema del agua es un tema federal, pues tenemos la Ley de Aguas Nacionales, que es la que está vigente, pero también tenemos en proyecto desde varios años, incluso, ¿por qué no decirlo?, el sexenio pasado, ya en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, pues ahí está, ahora sí que esperando el mejor momento para que sea discutida y aprobada la ley que sería la Ley General de Aguas, la cual promete, desde luego, estar apegada al derecho humano al agua y al saneamiento. Es un derecho constitucional y que, bueno, pues ya ha pasado mucho tiempo y lo hemos demandado. Es necesario ya discutir esto. Se lanza una convocatoria por parte de la misma Conagua para organizar foros en diferentes partes del país. Nos tocó aquí en la ciudad de Guadalajara, en un auditorio que se encuentra ahí en la biblioteca del estado de Jalisco, Juan José Arriola, que se encuentra en el núcleo de Belénes, en el Centro Cultural Universitario. Ahí, bueno, nos dimos cita para participar los ponentes que con tiempo y forma nos registramos. Me tocó darle lectura a una ponencia que elaboré y bueno, le voy a dedicar la lectura a esa ponencia para que pues se quede en registro y en memoria lo que presento yo ante pues la Comisión Nacional del Agua, gente que estuvo presente ahí para registrar pues nuestras ponencias y pues que nos escuchen qué es lo que pensamos del problema del agua en nuestro país en la actualidad. Hay que considerar que cuando hablamos de calidad del agua, fíjense ustedes, es que en el país el agua que proviene, por ejemplo, de pozos profundos, es un agua que, bueno, por venir de los acuíferos,
estamos hablando de agua subterránea, pues pensamos que es un agua muy sana, muy limpia, viene después de un proceso de infiltración, después de que se precipita el agua sobre la superficie y va penetrando las capas geológicas, que va a depender mucho según los suelos dentro de las diversas regiones del país, con qué velocidad llegan a un lugar donde ahí las aguas se depositan y forman estos acuíferos. Y pensamos que por estar ahí abajo y haberse filtrado, pues es un agua muy limpia y no nos va a hacer daño. De tal manera que lo que hacemos es perforar, ¿sí?, a ciertas profundidades y de ahí extraer el agua para abastecernos. Sin embargo, quiero decirles que hay aguas que ya traen contenidos minerales que son de riesgo, como es el flúor, por ejemplo, o el arsénico, que incluso el arsénico es altamente carcinógeno. Y ese es un problema para nuestro país porque en muchas partes, estudios que ha hecho la UNAM a través del Instituto de Geofísica, pues nos están informando que hay zonas con mucho arsénico en las aguas subterráneas y muchos de los pozos que abastecen a poblaciones se han tenido que clausurar, porque si no el problema lo vamos a tener a nivel de salud pública con mucho cáncer en la población. Por eso sí tendríamos que pensar en que tenemos que estar monitoreando el agua con el que nos abastecemos, sobre todo para beber, porque el 80% de la población en este país bebemos agua subterránea, o sea, agua de pozo profundo. De hecho, hoy en día, los garrafones que nosotros compramos de agua en nuestras casas, para nuestro trabajo, en la oficina, pues es un agua de pozo profundo. Así debe de ser. Y entonces, sí, es muy importante señalar que las empresas que nos venden estas aguas potables, es decir, de beber, pues deben de tener laboratorios capaces de estar monitoreando sobre todo pues el arsénico, el flúor también, porque el flúor cuando viene excedido nuestro organismo lo acumula y nos trae problemas en los tejidos osteológicos, sobre todo en organismos hematopoyéticos y en donde incluso los tejidos osteológicos se vuelven quebradizos con el flúor y por eso también tenemos problemas de fluorosis y de ahí que tenemos que estar monitoreando las aguas. Lo estoy diciendo en el sentido químico, pero microbiológicamente, desde luego, los laboratorios deben de estar pendientes, ¿verdad?, de muchos organismos patógenos, ¿sí? Y estaríamos hablando, pues, hasta de parásitos, ¿eh? Estamos hablando también de virus, de bacterias, ¿sí?, de muchos bichos que nos pueden propiciar enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, ¿no? Y de tal forma, pues, que cuando hablamos de calidad del agua, ahora sí que aguas, porque lo más sagrado es el agua que bebemos, es el agua que tenemos que cuidar. Y es un agua, repito, que está en los acuíferos. Por lo tanto, sí requerimos saber cómo están las aguas de nuestros acuíferos. Es más, ¿por qué no decirlo? Hasta los niveles que tienen nuestros acuíferos. Para ello ya hay pues equipamientos muy especializados para poder hacer estudios a profundidad y checar bien cómo anda la disponibilidad de agua subterránea, por ejemplo. Y esos son ya otros estudios que desde luego nos deben de preocupar. ¿Por qué? Porque yo les quiero decir una cosa. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara tenemos dos acuíferos, el de Toluquilla y el de Atemajac. Sin embargo, no sabemos cuáles son los niveles que tenemos. Lo que sí, al menos por los registros históricos que yo he investigado, pues las aguas del acuífero de Atemajac las hemos extraído desde la década de los años 40 del siglo pasado, día y noche, porque son aguas de pozos profundos que han venido abasteciendo a la ciudad desde los años 40. Así es que imagínense, hasta la fecha, muchos de estos pozos se siguen utilizando. Se han abierto otros y bueno,
estos pozos profundos se supone que los administra el órgano operador, que es el CIAPA. Les comento esto porque sí es necesario que sepamos por dónde viene el agua, qué estamos haciendo con el agua. Y en este caso, repito, estamos hablando de un agua de uso humano. Y de ahí pues sí tenemos que distinguir lo que es agua de beber, que esa es un agua, vaya, sagrada, y lo que es un agua también de uso humano, pero que la utilizamos pues para otro tipo, digamos, de usos en el campo, en la producción agrícola, para riego, para la industria, ¿sí? Para la ganadería, ¿sí? Y en las ciudades, bueno, pues el agua también se utiliza a nivel doméstico, pues para el aseo mismo, ¿sí? El lavar nuestros trastes, nuestras ropas, ¿sí? Es decir, bueno, pues requerimos agua también para nuestro sistema hidrosanitario y por ello, bueno, de aquí que habría que distinguir. Así es que agua para beber hay que cuidarla mucho, hay que proteger nuestros acuíferos, porque también los acuíferos, ¿sí? Se contaminan si nosotros estamos arrojando sustancias tóxicas, venenosas a la superficie en los suelos. Hay que recordar que los suelos nos permiten infiltrar el agua y si nosotros en los suelos vamos a contaminarlos con descargas industriales o de la misma basura que generamos en las ciudades. Vean ustedes que, por ejemplo, miles y miles de toneladas se juntan de basura que generamos, de residuos sólidos, y todos se van, se supone, a rellenos sanitarios, aunque hay poblaciones que tiran sin control alguno todos los desechos de alguna población en algunas barrancas, en algunas cuencas hidrológicas, y ahí directamente están dañando a los ecosistemas. Y no se diga a las cuencas de aguas superficiales como también subterráneas. Se supone que nosotros, ¿sí? En los rellenos sanitarios, pues tenemos toda una tecnología apropiada para poder confinar y retener todas estas toneladas de basura que producimos. ¿Por qué? Porque sabemos que todas estas miles de toneladas a diario que acumulamos, ¿sí? Con la comunicación que se tiene del agua de lluvia, se crean pues los lixiviados, que es todo un cóctel químico tremendo, muy contaminante. Y de esa manera es como tenemos que proteger a nuestras aguas subterráneas y a las mismas aguas superficiales que corren por los ríos, los arroyos, de estos famosos lixiviados que se generan de toda esta basura. Y no solamente eso, con toda esta basura en los rellenos sanitarios y en cualquier basurero que acumula muchos, por ejemplo, desperdicios orgánicos, ¿qué es lo que se genera cuando se descompone la materia orgánica? Pues se genera metano y es un gas explosivo. Por lo tanto, en algunos lugares donde hay muchísima basura, ¿sí? En los propios rellenos tiene que haber ciertos escapes de gas metano, incluso se prenden para que se esté consumiendo el gas inmediatamente. Es decir, entonces, vean ustedes a lo que hemos llegado. Hemos llegado a ciertos riesgos y en donde debemos tener los cuidados debidos para proteger el agua subterránea y también nuestras aguas superficiales. Las aguas superficiales las tenemos contenidas en presas, en lagos, en manantiales, en ríos en general. Y los acuíferos, ahí están, hay que cuidarlos, protegerlos. Y hay que saber, ¿sí?, en qué condiciones se encuentran. Porque eso sí, es una de las grandes demandas que se han solicitado ante las autoridades que administran las aguas en este país. Tenemos que saber medir. Y vaya, cuando hablamos de medir, en Alemania se miden muy bien las aguas, quiero decirles, tienen muchos aparatos muy avanzados y deberíamos ir adquiriendo tecnologías apropiadas para saber cómo estamos, ¿sí?, en estos niveles. Bien, una vez que hemos platicado de todo esto y de esta complejidad que tiene el tema del agua, desde sus usos, desde su aprovechamiento, de su manejo, que debe ser un manejo sustentable y no irresponsable, que es una de las cosas que en gran medida se observan cuando no se están saneando las aguas debidamente. Tenemos plantas
que se supone son plantas de tratamiento de aguas residuales, pero después de una investigación que se hace, resulta que no todas las plantas están trabajando al 100%. A veces están trabajando al 50% y entonces ahí ya baja la calidad de esa agua que se tiene que tratar. Y hay algunas que ni siquiera están trabajando. ¿Por qué? Porque son plantas que se entregan a los municipios. Luego los municipios entran en una crisis hasta de quiebra financiera y ya no tienen pues para pagarle la luz a todo lo que se requiere de energía para mover las turbinas, ¿sí? Y bueno, pues mantener las plantas funcionando. Se requieren insumos de todo tipo y hasta, bueno, salarios para pagar quien esté cuidando y dando mantenimiento a estas plantas en donde se supone estamos tratando las aguas residuales para luego entonces tener que conducir todas estas aguas tratadas a los ríos, a los arroyos, en donde ya el impacto no sea tan fuerte como es cuando se descarga directamente. Pero lamentablemente ese es otro problema de crisis. Si tenemos una crisis de financiamiento, de mantenimiento de muchas de las plantas de aguas residuales. Ahora bien, pues ya sabemos que las plantas potabilizadoras, que son las que potabilizan las aguas, pues quiero decirles que la misma potabilización implica también contaminación. Y de hecho, eso lo voy a leer ahorita en su momento en esta ponencia. Así es que voy a empezar a leer lo que ya leí yo en este foro de consulta para entrarle ya a la legislación de lo que tiene que ser la ley general de aguas en nuestro país. Yo he titulado mi ponencia Más allá del ciclo del agua. Ese es el título, Más allá del ciclo del agua. Y inicia de esta manera. La posición privilegiada de México megadiverso y sus prodigiosas características fisiográficas en un contexto ecológico, económico y geopolítico, convierten a los ciclos biogeoquímicos en materia de estudio profundo sobre el devenir de una sociedad humana problematizada y vulnerable si no se aplican políticas públicas y de Estado acordes a los desafíos catastróficos de impactos ambientales con repercusión en la salud, con genotóxicos, mutagénicos y teratogénicos. Los efectos inconmensurables del cambio climático se suman a ello, ¿sí? La acidificación de los mares y la constante agresión a la biodiversidad. Por otra parte, y como si no fuera suficiente, además de constantes conflictos humanos que van desde una violencia social que se ha multiplicado rápidamente hasta desbordarse en aspectos que ahora preocupan mucho al Estado mexicano, por ejemplo, y sobre todo las presiones que ya tenemos de Estados Unidos sobre los cárteles mexicanos, por ejemplo. Pero además los conflictos internacionales, las guerras por el dominio económico, energético, territorial, el sistema de mercado hegemónico unipolar, nos pone en riesgo latente hacia una tercera guerra mundial, con amenaza de exterminio masivo. Así las cosas, muchas problemáticas ya debemos superar como nación y algunas lo más pronto posible. Ante las repercusiones globales ya señaladas, pues no nos queda otra más que darle prisa y con mucho cuidado. No es tan fácil, pero bueno, aquí sale una interrogante que la quiero leer detenidamente. ¿Cómo debemos entender en lo particular la relación equivocada con el ciclo del agua en un complejo de superestructura jurídica de mercado neoliberal? Es decir, quisiera explicar mejor. Tenemos una serie de normas que nos rigen en cuanto al uso de las aguas en el país,
Pero estas normas son de corte neoliberal, es decir, están enfocadas hacia el mercado, solamente hacia el mercado. Y entonces, desde luego, haciendo a un lado, pues las perspectivas que deben de tenerse hacia los derechos humanos. De ahí que la ley que todavía es vigente está mucho antes de que aparecieran los derechos humanos en nuestra Carta Magna. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer, bueno, pues tendríamos que ver cómo vamos a sustituir esta ley que es dominante y que, bueno, además es una ley que permite un mercado de agua al estilo neoliberal, por una nueva ley con perspectiva de derechos humanos. Esto es, la interrogante es muy importante. Claro, un cambio de paradigma es necesario como resultado de una ruptura epistemológica y con enfoque dialéctico. Ontológicamente, y en una perspectiva filosófica, la causa de la causa es la causa de lo causado. Esto es muy usado, por ejemplo, en términos jurídicos. ¿Sí? Y en esta relación dialéctica, al tratar de encontrar la explicación de nuestros problemas que agobian, por la contundente relación toxicológica de las aguas contaminadas con afectaciones a la salud pública, tendríamos necesariamente que reconocer, al querer cambiar el rumbo de las cosas, tener que hacer una retrospectiva hacia el origen mismo que adquiere, al paso del tiempo, una complejidad de efectos cuyas causas tenemos que abordar necesariamente, más si deseamos resolver los problemas presentes para crear una perspectiva de cambios estructurales y cualitativos. Entender las relaciones causales es de elemental importancia, ya que en la teoría de la causalidad, el plano del medio ambiente, con su diversidad de ecosistemas y componentes bióticos y abióticos, y los mismos ciclos biogeoquímicos, a la vez la sociedad humana, con su ciencia económica aplicada, nos pone en claro la forma de apropiación, ¿sí?, y aplicación del modelo de producción capitalista en que vivimos. Y es aquí en que la ciencia ecológica nos permite conocer en su estructura multidimensional las interrelaciones entre los seres vivos y de estos con su medio. De aquí el enorme desafío de la capacidad creativa y voluntad política de transformar, ¿sí?, verdaderamente este problema del agua relacionado, ¿verdad?, con la economía. El agua de hoy, puesto en el mercado de explotación para diversos usos, obedece a un modo de producir, consumir y desechar. Me atrevo a formular dos interrogantes, otras más. Fíjense. ¿Vamos a cambiar los usos del agua en un nuevo orden estructural con integralidad cognitiva y multidimensional a partir del modo de producción capitalista, que implica cambios sustanciales de la superestructura jurídica con una nueva legislación general de las aguas? ¿O por el contrario, y simuladamente estaríamos en las mismas inercias de siempre, de más de lo mismo, hasta llegar a un día sin retorno? Y esto es precisamente por un estrés hídrico que ya está anunciado por las mismas Naciones Unidas, que en el 2030 y si acaso al 2050 estaríamos llegando, ¿sí?, a un día sin retorno. No obstante que incluso ya alcanzamos los más altos índices de calor en el 2024. Según la Organización Meteorológica Mundial y la NASA, que advierten ya de la temperatura promedio de la superficie de la Tierra, superó ya el 1,5 grados Celsius respecto al promedio de mediados del siglo XIX. Es decir, se aproximan muchos más calores, incluso a advertir que seguimos en un ciclo hidroclimático de sequía.
Por lo tanto, sí es muy importante el tema del agua, eso que no se diga más. ¿Sí? Lamento decirles que hemos gastado tanto a lo tonto. Cuando queremos abordar y aplicar medidas de saneamiento de las aguas contaminadas en una cuenca hidrográfica sin descubrir con visión integral a un modelo de desarrollo económico depredador y potencialmente tóxico, donde se logra la acumulación de capital sin importar los impactos ambientales que afectan la salud y los equilibrios ecosistémicos en agua, aire y suelos. El problema también radica en una lógica errática en la mente de muchos gobernantes. Al tratar de justificar una inversión de capital en un proyecto extractivo por la simple razón de que va a generar empleos a los trabajadores mexicanos, sin siquiera hacer una evaluación de costo-beneficio. En una publicación hecha en Ginebra, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, nos da recomendaciones, y esto es muy importante, por eso esto es una cita, así, entre comillas, abro esta cita, ¿sí? Y nos dice, no obstante, jamás se debe permitir que consideraciones de política y comodidad pongan en peligro la salud pública y la aplicación de las normas y recomendaciones que requerirán los medios y conocimientos técnicos adecuados, ¿sí?, así como el apropiado, ¿sí?, marco legislativo. El agua es indispensable para la vida, lo sabemos, y es necesario poner a disposición de los consumidores un abastecimiento satisfactorio, haciendo todo lo posible para obtener la mejor calidad que permitan las circunstancias. Y quiero hacer hincapié en esta misma cita que continúo. La primera línea de defensa es proteger de la contaminación y para ello el mejor método es casi siempre la protección de la fuente, que debe preferirse al tratamiento de aguas contaminadas a fin de hacerla apta para el consumo. Los problemas relacionados con las sustancias químicas presentes en el agua de bebida se deben sobre todo a que éstas pueden afectar negativamente a la salud tras periodos de exposición prolongados. Son motivo de especial inquietud los contaminantes con propiedades tóxicas acumulativas, como los metales pesados y las sustancias carcinógenas. Ha de señalarse que la utilización de desinfectantes químicos para tratar el agua da lugar, por lo común, a la formación de productos químicos secundarios, algunos potencialmente peligrosos. Y con esto cierro la cita de la Organización Mundial de la Salud. Lograr hacer bien las cosas, si es posible, con industria limpia que no descargue a las fuentes de agua limpia sus tóxicos, que luego obligue a usar otros tóxicos para desinfectarla. Pero las propias autoridades ambientales no llegan a tomar conciencia de emprender cambios. A saber, por ejemplo, ¿sí?, hace algunos años escribí en La Jornada, y esto fue el 7 de noviembre del 2009, siendo presidente de México Felipe Calderón, por cierto, y cito: el 20 de marzo del presente año, con la expresión desafortunada que hizo en Jalisco el secretario de la Semarnat, Juan Rafael Elvira Quesada, negándose a declarar en emergencia ecológica la cuenca del río Santiago, cuando la Organización Panamericana de la Salud en el año 2007 nos habla de 248 descargas industriales.
en la zona que comprende precisamente las poblaciones de los municipios del Salto y Juanacatlán. Entre ambos albergan a 120,000 habitantes según el INEGI del 2005. Lugar donde se asienta el corredor industrial más grande del estado de Jalisco. Arguyendo este funcionario de la Semarnat, fíjense ustedes hasta dónde llegó su argumento. La declaratoria de una emergencia ambiental conlleva la parálisis de una cantidad de inversión importantísima en esta región. Pese a muestras muy claras de afectaciones epidemiológicas que se le hicieron por las altas concentraciones fuera de norma de compuestos químicos tóxicos y carcinógenos, así también agentes microbiológicos presentes en aguas, suelos y aire y alimentos incluso, ¿sí? Contaminantes que en la zona, en la propia del Salto y Juanacatlán, se mezclan con drenajes provenientes del área metropolitana de Guadalajara a través de la cuenca del Ahogado. Cito lo anterior porque la postura tajante, sin duda alguna, es de un apologista del capitalismo salvaje. El hecho de que Elvira, este funcionario de la Semarnat, Rafael Elvira Quesada, haya dicho que pues no es posible declarar una situación así en crisis. ¿Por qué? Pues se ahuyentan los capitales, ¿no? Es decir, se atenta contra la inversión, ¿sí? Es decir, entonces, ¿qué estaría pasando aquí? La industria ya debe ser industria limpia. Ya tienen años desde que ya se han formulado tecnologías limpias para la industria. ¿Cómo estará un nuevo orden establecido? Imagínense ustedes, y esta es otra interrogante, porque estamos hablando aquí que este apologista del capitalismo salvaje, que es Elvira Quesada, donde importa más apoyar a la industria irresponsable, al no atender su obligación moral y normativa para depurar sus descargas. Si esto sigue pasando en lo cortito y en este infierno ambiental, ¿cómo estará un nuevo orden establecido que obligue a todo el complejo de actividades urbanas y del campo a lo largo y ancho de los 191,500 kilómetros cuadrados, con más de 23 millones de habitantes y la más alta urbanización del país, expansión industrial y agropecuaria? Es decir, estamos hablando de la cuenca Lerma, Chapala, Santiago Pacífico, ¿sí? Que requiere de un plan de sustentabilidad integral, pasando primero por programas regionales de desarrollo regenerativo, donde el gobierno federal, las entidades federativas y sus respectivos municipios y los sectores productivos adoptemos, mejor dicho, acuerdos para mejorar la disponibilidad y la calidad de las aguas superficiales y los acuíferos. Es imprescindible que en estos cambios de políticas de aguas y su tratamiento esté patente la participación en las diversas mesas de planeación hidráulica con facultades amplias de manejo institucional el sector salud e incluso con observancia y asesoría de la Organización Panamericana de la Salud. Al respecto, es necesario contar con 2 documentos que aportan políticas de gestión ambiental y saneamiento de aguas. Años atrás, en esta ciudad de Guadalajara, la gestión ambiental de varias agrupaciones civiles en torno a los problemas de la cuenca Lerma, Chapala, Santiago y el proyecto de presa de Arcediano para abastecer de agua a la población del área metropolitana de Guadalajara, proyecto desde luego inviable y de alto riesgo a la salud pública, se lograron una denuncia ante la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte el 15 de mayo del 2003,
cuyo expediente de hechos relativo a la petición SEM 03003, Lago de Chapala 2, de conformidad con el artículo 15 del acuerdo, se expide y publica para su conocimiento, ¿sí?, el 22 de enero del 2013, este documento que incluso se encuentra, y ahí, bueno, pues yo les hice ver en esta reunión de trabajo, de foro de consulta, les hice ver y les di información sobre el correo electrónico a donde tienen que acceder para que conozcan este expediente de hechos, ¿sí? Porque es un depósito legal en una biblioteca que se encuentra en Quebec. En cuanto al errático proyecto de administración panista sobre sus proyectos de presa Arcediano en el río Santiago en confluencia con el río Verde, ¿sí?, logramos que interviniera la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, la cual llegó aquí a petición de los organismos civiles por medio de un exhaustivo trabajo, ¿sí?, de alta especialidad con epidemiólogos ambientales, y en que se llevó a cabo un trabajo de evaluación de riesgos, cuyo resultado fue evaluación de riesgos a impactos en la salud en la población de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿sí?, con el proyecto de presa de Arcediano. También en este documento se les dio a conocer ahí mismo la dirección electrónica de cómo acceder para que tengan este documento elaborado por la Organización Panamericana de la Salud, ya que es es un documento fundamental, porque a través de 3 escenarios la Organización Panamericana de Salud está estableciendo cómo se deben de depurar las aguas del río Santiago, ¿sí? Y esto es muy importante, que las mesas de trabajo técnico, esto lo que yo estoy ahorita hablando, lo hice también en forma viva con todas las gentes asistentes a este foro. Hemos testimoniado acuerdos que no se cumplen, gobiernos de indiferencia e incapacidad para solucionar el desastre ambiental. En diferentes momentos y circunstancias hemos sido testigos de ello. Por esa incapacidad de gobiernos, ¿sí?, la población ha tenido que organizarse para tener que gestionar a otros niveles, a otras instancias de nuestra nación, pues nuestras justas demandas. Un claro ejemplo, patético e infame, lo tenemos. Casi para terminar el periodo de Vicente Fox, estuvimos a punto de lograr una reforma legislativa en la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, por el cual se establecía una política pública de protección al lago de Chapala, declarando a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico como zona de restauración ecológica y reserva hidráulica. Después de 3 años de trabajo intenso, se logra la gestión ambiental en el Poder Legislativo. Fue en una legislatura, en la 58 legislatura, en que el senador por Jalisco, Raimundo Gómez Flores, logra su aprobación en la Cámara Alta y pasó su texto original a la Cámara de Diputados para ser aprobada la reforma mencionada, y exitosamente incluso aprobado el presupuesto de 95,000 millones de pesos para los siguientes 25 años. Imagínense lo que significa este logro legislativo respecto a la cuenca, ¿sí?, y tener ya hasta los recursos para empezar a trabajar, ¿sí?, en ir depurando la situación de una cuenca bastante contaminada. Bueno, pero ¿y luego qué resulta de ahí? Este fue un hecho histórico en beneficio de nuestro lago, sin duda alguna, ¿sí? Pero ¿qué sucede en la 59 legislatura federal el 31 de agosto del 2006 a las 24 horas? ¿Sí? Bueno, pues ahí es cuando se aprueba
ya por la Cámara de Diputados y se cierra el círculo. Cámara Alta, Cámara de Diputados. Horas después que esto sucedió, Vicente Fox, con una actitud por demás despótica y autoritaria, veta la iniciativa aprobada por ambas soberanías. Ya se avisoraba una carente voluntad política presidencial por la experiencia vivida cuando habíamos acordado también con Víctor Lichtinger, que era secretario de Semarnat en aquel entonces, un plan para el desarrollo sustentable de la cuenca Lerma-Lago de Chapala-Santiago, elaborado en común acuerdo por sectores de la sociedad civil y la academia e involucrando y comprometiendo a los gobiernos de los estados de toda la cuenca hidrológica. Lamentamos mucho que en el año 2003 Fox no tuvo voluntad política y con significado caprichoso destituyó, ¿sí?, a Víctor Lichtinger. Hasta eso le costó el puesto. El haber despreciado un esfuerzo de gobernanza en torno al lago de Chapala y la cuenca a la que pertenece, dicho gobierno neoliberal, el de Vicente Fox, dejó un pendiente latente de resolver y las consecuencias las estamos viviendo ahora, ¿sí? ¿Sí? Y con incertidumbre. Por todo lo anterior expuesto y en plena libertad de mis facultades y en representación de Ciudadanos por el Medio Ambiente y la Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago Asociación Civil, ¿sí?, traemos a este foro, ¿sí?, las siguientes propuestas. 1. Crear en la ley un capítulo dedicado al monitoreo y constante investigación por medio de una red hídrica de salud. Una red hídrica de salud en aguas superficiales y subterráneas de cuencas hidrográficas del país, donde personal especializado del sector salud, con apoyo de la comunidad académica universitaria y por medio de laboratorios certificados de múltiples análisis y estudios distribuidos estratégicamente, elaboren informes y hagan recomendaciones para mejorar la calidad de las aguas y preservar la salud pública y el equilibrio ecológico de los ecosistemas. Quiero señalar que durante toda la gestión que ha tenido, ¿sí?, en más de 25 años la Conagua, ¿sí?, y sobre todo en estos proyectos de saneamiento, han estado excluidos los médicos, los investigadores, los biólogos, sobre todo los que están especializados, ¿sí?, de ver todos estos aspectos toxicológicos. ¿Por qué? Entonces lo que tenemos que hacer es de que se vincule el sector salud en todo esto, porque hay una laguna legal, y a mí me consta, porque yo hice una serie de gestiones años atrás, y en donde, bueno, el sector salud se lava las manos. Nosotros no podemos ver, pues, todas estas cuestiones de la calidad del agua le corresponde a la Conagua. Ah, caray. Y resulta que la Conagua, pues no es el sector salud. Es la Comisión Nacional del Agua, es la que tiene que administrar, se supone, ¿no?, desde luego, administrar las aguas del país, desde la disponibilidad y con las famosas concesiones, que por cierto es toda una trama de corrupciones, y también sobre la cuestión de la salud, que debe prevalecer la calidad de las aguas. Entonces, a partir de aquí, vean ustedes lo que se dice. En este trabajo multidisciplinario deberán realizarse también estudios de resiliencia de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Para ello es necesario el trabajo profesional de ecólogos, biólogos con diversas especialidades, bioquímicos, virólogos, epidemiólogos ambientales, patólogos e ingenieros sanitarios. ¿Qué tal? Eso es lo que debe incluirse en un capítulo dentro de esta nueva Ley General de Aguas. Número 2.
es necesario terminar, y esto es una bomba tremenda, es necesario terminar con los derechos adquiridos cuando se tratan de asuntos delicados que, habiendo adquirido permisos de construcción municipales o de juzgados por los famosos juicios de afirmativa ficta, en el medio urbano como en el medio rural o el campo, y se estén afectando aguas superficiales y acuíferos que pongan en riesgo el derecho humano al agua y saneamiento. Todo esto debe entonces de aplicarse y terminar con estos famosos derechos adquiridos, que son a los que inclusive a través de juicios, ¿sí?, se dejan ir los desarrolladores, las inmobiliarias, de que pues ellos ya tienen los permisos para fraccionar. No importa que sea en una cuenca hidrológica, no importa que dañen manantiales, no importa, porque ya es una orden de un juez. Entonces significa que ya los juzgados son los que están urbanizando la ciudad. Ya ni siquiera las instancias municipales, en las direcciones de obras públicas, donde hay proyectistas y hay pues ingenieros urbanistas, ya no, nada más por la afirmativa ficta. ¿Y qué es esto de la afirmativa ficta? Bueno, pues esto lo deben de saber los funcionarios, pero lo quiero explicar brevemente. En algunas ocasiones, cuando un desarrollador quiere hacer un fraccionamiento, ¿sí?, un desarrollo habitacional en algún lugar donde esté muy cercano a un manantial, por ejemplo, y en donde ya hay invasión con su proyecto a zonas federales, ¿sí?, se supone que las zonas federales deben de respetarse porque son zonas importantes de amortiguamiento hacia un cuerpo de agua, como es un manantial. Pero como el desarrollador o la inmobiliaria trae sus intereses de edificar, pues se deja ir a un ayuntamiento, y en el ayuntamiento, si es que se fija antes de autorizar, ¿sí?, en algunas ocasiones, bueno, pues algunos de los funcionarios dicen, ¿sabe qué? Pues no pueden ahí construir, no pueden edificar porque tenemos allí un manantial, es una cuenca hidrológica, además hay zona federal, y entonces se los niegan. ¿Qué es lo que hace este tipo de empresas? Van, se amparan. Es lo primero que hace. Y con el amparo inicia un juicio. Y resulta que luego las inmobiliarias, los desarrolladores dicen, bueno, es que yo compré estos terrenos, yo tengo derechos adquiridos porque, bueno, pues también tengo derecho pues a toda esta cantidad y volumen de territorio, ¿sí? Y entonces, bueno, pues empiezan las discusiones de ese tipo. Y empiezan los juicios. El problema está aquí y radica en situaciones de coyuntura hacia la corrupción. Porque luego resulta que en ese mismo ayuntamiento habrá otros funcionarios que, al darse cuenta, inclusive en el área jurídica, de que ya hay un juicio y que ya hay una demanda de un particular porque pues quiere desarrollar una zona habitacional, pero hay impedimento de la norma municipal porque luego el plan parcial de desarrollo urbano y que el plan municipal de desarrollo urbano no lo permite. Bueno, pues resulta que en ese juicio que se abrió, los abogados del municipio no se paran, no van. ¿Por qué? Porque luego resulta que ya los visitaron los de la inmobiliaria, ¿sí?, ya platicaron con ellos y ya se pusieron de acuerdo. Eso suele suceder. Y por eso, en la ausencia de la autoridad municipal en estos juicios, entonces el juez dice, bueno, pues afirmativa ficta. Es decir, si tú no vienes aquí a defender un derecho municipal de tu territorio, pues no vienes, te he citado, tu presencia pues es absolutamente pues de rechazo o qué sé yo, no sabemos, pero no vienes. Hay ausencia de la autoridad municipal, entonces, por consiguiente y en forma automática, el juez sentencia y le da el favor al que metió la querella, a quien se denuncia,
y con eso ya entonces obliga el juez al municipio a que se le dé autorización de que fraccione en esa zona, no importa de los daños ambientales que vayan a suceder. Vean ustedes, no importan que se estén violando reglamentos municipales, estatales y hasta federales, porque ya lo dijo un juez en esta famosa afirmativa ficta. Lo cual implica, yo en una ocasión se lo decía a un diputado, es que es importante que legislen al respecto y que entonces en la ley se diga, sí, por afirmativa ficta que se entienda que si un municipio no fue a defender su parte que debe de proteger, ¿sí?, pues simple y llanamente que el juez diga, a ti particular que vienes con la querella, se te da la autorización, sí y solo si no violes normas y sobre todo las ambientales de protección hidrológica. Es decir, caray, siento yo que en ese sentido, por eso es importante que en esta nueva ley de aguas, esta nueva ley general de aguas, sí resolvamos este problema de los famosos derechos adquiridos solamente en este tipo de temas, no en todos. Porque bueno, pues a lo mejor por ahí los sindicalistas van a decir, oye, pero los derechos adquiridos por los trabajadores, no. Yo con eso no me meto, al contrario, soy sindicalista. Entonces, pero sí, en estos casos delicados, cuando estamos hablando sobre algo que debemos de cuidar, sobre todo las aguas, las cuencas hidrológicas, es fundamental esto, ¿sí? Y por último, la tercera propuesta es la siguiente. En materia de agua y su obligado saneamiento, deben evaluarse y modificarse, de ser necesario, cada 3 años las normas oficiales mexicanas para hacerlas más restrictivas y así garantizar salud y bienestar en la población humana y los ecosistemas. Esto es importante porque les quiero decir que, bueno, todavía en la actualidad muchas normas son laxas y lo repetimos, son inclusive normas que no se han modificado desde hace muchos años. Se requiere ya que se modifiquen, incluso que se homologuen de acuerdo a las normas ambientales que hay en Canadá y en Estados Unidos, porque precisamente el Tratado de Libre Comercio, al llegar a acuerdos comerciales, sí debe haber obligación y debemos de revisar las normas oficiales mexicanas en materia, desde luego, de salud relacionada con el agua, en materia de las propias aguas contenidas tanto en la superficie como las subterráneas. Y con esto, bueno, mis comentarios han terminado respecto a esta participación en este foro para la nueva legislación de precisamente lo que serán las aguas generales en el país. Muchas gracias.